porque esto de tener la pata en medio es un poco complicado. Espero que no se note. El primer interviniente de esta tarde es David Newton, miembro de Conciliation Resources, espero haberlo dicho bien, desde 2011, una organización independiente que trabaja en 8 regiones del mundo socavadas por la violencia y los conflictos armados, entre ellos Latinoamérica, África o Asia Central. Antes, el señor Newton formó parte como asesor del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional y del Quaker Peace and Social Witness, una iniciativa cuáquera para el encauzamiento de contenciosos sobre el terreno, como la guerra civil que ha asolado Uganda. Bienvenido. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'm afraid I speak neither Spanish nor Basque, so I will speak in English, but for which my apologies. First of all, thank you very much for inviting me to come and speak today. I work at an organisation called Conciliation Resources, which is a peace-building organisation based in London. We work in about 9 different contexts around the world, supporting local people to build peace in their own societies. We offer a range of support, depending very much on the context, from support to quite high-level peace processes to much more grassroots work with local societies. The map just illustrates some of the places that we work across Europe, Africa, and Asia. We also publish something called Accord, which is a well-known peace-building journal, which seeks to reflect on some of the lessons that we and others are learning from individual peace processes, both for that process, but also lessons more widely for peace building. And we take some of what we've been learning to try and influence international policy and practice. I want to focus my remarks today really around 3 themes. On the idea of multiple paths to peace and questions of legitimacy. On some of the challenges around looking at memory and its relationship to justice and reconciliation. And finally, on dialogue. And what I want to do is to try and illustrate these issues with some examples from our work and the work of our partners around the world. We believe quite strongly in the power of comparative learning. That is to say that what one can learn from one context can have resonance and implications for another context. Not to say that any particular initiative or model can be repeated piece for piece, but rather that by learning from what others have experienced, we can learn things for ourselves in the areas that we're seeking to influence. The first issue that I want to touch on is this question of legitimacy. So I think we all hear quite frequently in discourse around various conflicts, people talking about legitimacy, the need for actors, the need for a process to be legitimate. And certainly the international community in its support to peace processes around the world increasingly uses this phrase. But I think what's become very clear to us in some of our work is that people aren't often very clear about what they mean by that. And so we're in the process at the moment, through an Accord publication, of trying to unpack for ourselves and others what we think legitimacy can mean when we refer to a peace process. And I think for us, there are perhaps 3 elements. The first is around participation, helping ensure that people from all sections of society have a voice. The second is around representation, ensuring that people's concerns, ideas, and wishes are heard. And the third is around performance, essentially making sure that there are results that are tangible, that have meaning in people's lives. Put all this together, put the idea of legitimacy together, and it's important because I think for a peace process, it then speaks to how far people are prepared to support it. If they see a process, if they see the outcomes as legitimate, they are, I think we'd all acknowledge, much more likely to back it. But then that very idea of legitimacy, we think, is both complex and contested. It means it has various sources, both formal and informal. It's very subjective because it depends on people's own experiences and background, perhaps their perceptions on the use of violence or the use of authority. We think that one way peace processes around the world are
trying to respond to some of these challenges of legitimacy is through the idea of multiple paths of peace. And this is something that we are increasingly talking about as an organization. What we mean by that is that collectively in a peace process, we need to move beyond a focus on the top table, a focus on the formal negotiations. These are indeed a very important part of any process, but so equally are there many other initiatives that take place throughout society, and part of the challenge is about linking and coordinating these multitude of initiatives. By way of example, I want to talk very briefly about our work in the Philippines. For several years now, Conciliation Resources has been a member of something called the International Contact Group in the Philippines, supporting a peace process between the government of the Philippines and the MILF. The contact group is made up of 4 external states and 4 external civil society organizations, such as ourselves, and its purpose is to support the peace process. We think that there are 2 things that we bring to the table. The first is this idea of comparative experience, that we have worked and we continue to work on different conflicts around the world. And there have been times when the peace process in the Philippines has gone through a difficult patch, has perhaps got stuck, and perhaps people have been slightly waning their commitment to it. And at these sticking points, we feel that we've been able to introduce some ideas and principles from elsewhere, ways that disarmament has been dealt with in different contexts, principles around participation. The other thing that I think we've been able to bring is about linking that formal process that takes place around a table in perhaps a sterile environment of a hotel room with this multitude, with the many other paths to peace being pursued and undertaken in society, and helping ensure that there is both a link between those and that other voices are heard in the room. The second thematic area that I wanted to touch upon is this issue around memory and historical narratives. It's often a huge issue, and when emerging from a period of conflict or violence, it's often hugely important to the people who have been involved for a variety of reasons. Perhaps it's because it's about defining what they believe the past period has been about. Perhaps it's about recognizing the impact that it's had on different parts of society. Or perhaps it's because people feel that actually addressing memory, addressing the past, is critical to moving to the future and avoiding falling back into a cycle of violence. Whatever the reason, I think it's important to acknowledge that addressing memories and narratives of the past is both challenging and hugely complex. And I want to give you just 2 examples from our own work. For a long time, we've worked in the South Caucasus on the conflict over Georgia and Abkhazia, which has its roots in the breakup of the former Soviet Union. There are hugely contested and conflictual narratives of what that conflict is about, has been about, and continues to be about. At the level of the political elites in both Georgia and Abkhazia, there's not been much real interest in addressing these issues. But actually there has been at a civil society level, and particularly amongst young people. We've been supporting them to work across the divide for a number of years, meeting young people from the other context, building trust, building relationships, and they're now getting to the point where they are ready to start to explore and develop a common narrative. I think it's interesting how in a context like this, internationals can help. I will be at a process next week where we'll start to hear back from some of these joint conversations across the divide. And I think part of the impetus is about knowing that they are meeting with internationals, so not just myself, but people from embassies in London, and that they are therefore have a target almost to work towards, to develop and explain their conflicts in terms which are acceptable to them all. I think 2 other interesting elements are, firstly, just the sensitivities of that process for people who participate in it, that they take a degree of risk by doing so, that not everybody in their own societies is happy about them doing that, but that is something that they feel important and committed to. I think the second interesting thing is also about how individuals involved in the process move in and out of
positions of authority and responsibility, and some of the people that we've been working with over many years have moved into government and taken up new roles there. I am being pressed for time. The final theme that I wanted to touch upon was this issue of dialogue. And I want to give one example about how we use film to promote dialogue in our work. In both the Caucasus and Kashmir, we've worked with partners to create films about different people's experiences of the conflict. And I think there have been two elements to that. One has been the collaborative filmmaking across conflict divides. So people who do not normally work with each other have come together to create films. In the Caucasus, they were physically able to meet. In Kashmir, people from either side of the line of control came together virtually to create a film, never having met until they got to the final edit, about their different stories of the conflict. And then the second element, of course, is sharing those films and using those films as a process, as a way of generating conversation and discussion. I want to conclude with three very brief points that I'd like you to take away. Firstly, that a peace process needs to go beyond formal negotiations. Secondly, that there will always be difficult or contentious issues, whether that's around memory and justice or others. And the key is not transplanting something that has worked elsewhere, but it is about finding a creative, context-appropriate way to address these issues. And my final point is, yes, legitimacy of a process, yes, legitimacy of actors engaging in that process will almost always be challenged. There are ways to address that through participation, through representation, through delivering results and change. Thank you for your time. It's been a pleasure to be here. I look forward to the conversation. We put many of the resources that we produce on comparative peace processes on our website. If you want to know more, feel free to talk to me afterwards or look online. Thank you very much. Thank you. Ya siento ser tan estricta, pero es que el programa está muy ajustado. Está ahora con nosotros Katrin Planta, integra la Fundación Berghof con sede en Berlín desde 2009, desarrollando su labor, entre otros lugares, en Colombia, si no tengo malas referencias. Su organización analiza aspectos como la vinculación entre conflicto y desarrollo o las zonas grises entre la violencia en conflicto y la violencia en paz. Ella se formó en Ciencias Sociales en la Universidad Alemana de Münster y en el Instituto de Estudios Políticos de Lille. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Primero de todo quisiera decir muchas gracias por invitar a la Fundación de Berghof de venir a esta conferencia. Muchas gracias a los organizadores. Estamos muy agradecidos de poder compartir unas de nuestras experiencias y sobre todo de venir acá y escuchar a tantas experiencias que se encuentran en esos 2 días acá y que se van a compartir más tarde hoy y el día de mañana. Voy a ver si hay una presentación PowerPoint. ¿Para la presentación PowerPoint? Aquí está, qué pena, eso voy a… Listo. La Fundación Berghof trabaja en varias regiones, entre ellos América Latina, Asia y también tenemos proyectos en Europa. Tenemos 3 ejes, uno es la investigación para la paz, la otra es el apoyo práctico a proyectos de paz como proyectos de mediación, proyectos de creación de estructuras de paz y también proyectos en memoria histórica. Y el último eje es la pedagogía para la paz, donde también tenemos varios proyectos y también dentro de Alemania. Personalmente estoy muy agradecido también de estar hoy aquí porque hace unos años yo hice una investigación sobre iniciativas locales para mejorar la seguridad en ciudades en América Central. Y yo estuve unos meses haciendo una investigación en San Salvador, la capital de El Salvador, uno de los países en América Latina que cuenta con niveles muy altos de violencia, donde la alcaldía de San Salvador había decidido de adelantar un
programa de seguridad ciudadana que era muy diferente de lo que se proponía al nivel nacional. Y eso en mí creó la convicción de que a veces los proyectos tienen que salir adelante desde lo local y que no podemos siempre esperar que se haga algo de un nivel nacional. Por eso también me parece muy importante que este tema se recoja hoy en esta conferencia. Y antes de escuchar los ejemplos concretos de posibles vías de construcción de paz desde lo local, me gustaría en esta ponencia plantear y revisar unas preguntas definitorias. ¿Cómo se ha establecido la idea que local es un espacio importante para construir la paz? ¿Cuáles son las ventajas, pero también los límites de los gobiernos locales? ¿Y cuáles son sus instrumentos que tienen a su alcance? Yo creo que también es muy importante, antes de empezar, de muy brevemente decir lo que nosotros entendemos con la palabra local, porque en muchos autores se entiende el local como nacional, indígena, auténtico, opuesto a las intervenciones internacionales, mientras en otras ocasiones el local se entiende como un nivel de base, de iniciativas de base que no tienen nada que ver con entidades gubernamentales. Entonces yo creo que hablando del local uno debe también aclarar lo que significa la palabra para nosotros. Y yo creo que en esta conferencia se ha escogido una visión territorial del local. Estamos hablando de ciudades, de pueblos que tienen un gobierno local y donde la gente se identifica con este mismo espacio. Eso sería, por lo menos por esta ponencia, la definición que me gusta coger. Hoy en día se pueden ver un sinfín de ejemplos de construcción de paz desde lo local, con más de 20.000 ONGs operando en diferentes naciones en conflicto afuera de los países de la OCDE, pero también muchas organizaciones dentro de la OCDE que vienen apoyando a estas iniciativas, que muchas veces trabajan, por ejemplo, empujando diálogos interreligiosos, capacitando jóvenes en liderazgo, trabajando por la reintegración o el acercamiento de las distintas memorias sobre un conflicto que no quiere pasar fácilmente. Una gran parte de estas actividades no existieron sin el esfuerzo permanente de las agrupaciones de la sociedad civil. Algunos vienen empujados por actores internacionales y muchos también vienen empujados por los gobiernos locales. Sin embargo, me gustaría destacar también que esta idea de la importancia del nivel local es bastante reciente, porque durante mucho tiempo la construcción de la paz se entendía muchas veces como la construcción del Estado, con reformas económicas, jurídicas, reformas de seguridad que venían empujados de un nivel nacional y muchas veces empujado de actores internacionales. Pero luego se entendía también que esta perspectiva muchas veces no logró instaurar la paz a un nivel local y entonces se buscaban visiones diferentes solamente para, yo creo que muchas personas conocen este triángulo que destaca los diferentes niveles de la construcción de paz. Un nivel alto donde se firma la paz por los líderes de diferentes partes en un conflicto, un nivel intermedio y el nivel de base, donde operan muchas veces iniciativas de base, agrupaciones de la sociedad civil. Y donde en este ámbito también se pueden destacar el trabajo de los gobiernos locales. Quisiera de eso rescatar 4 elementos preliminares. Primero, que el ámbito local es un espacio donde participan y actúan diferentes agentes, la sociedad civil, el sector privado y las entidades, los gobiernos locales. El ámbito local no es una campana de cristal, pero se inscribe, responde y influye contextos regionales, nacionales y a veces hasta internacionales. Cada contexto local es diferente. Lo que puede ser útil en un contexto no lo es en otro. Y eso lo tenemos que respetar y intentar desde cada contexto local construir nuestras propias respuestas. Obviamente podemos escoger ejemplos de otros sitios, claro. Y luego desde lo local yo creo que muchas veces en la literatura se menciona que lo local es importante después de una firma de un acuerdo de paz,
cuando las reglas, las leyes, pues las propuestas de este acuerdo nacional se tienen que implementar. Sin embargo, yo creo que el local debe tener un papel importante en diferentes fases del conflicto, ya empezando en la prevención del mismo, pasando por la crisis y luego también por el posconflicto. Bueno, creo que me tengo que apurar un poquito. Entonces, ¿cuál sería el papel de los gobiernos locales en este escenario? Primero, se destaca en la literatura que los gobiernos locales tienen diferentes ventajas. Son el nivel de gobierno más cercano de la ciudadanía y por ende más enterrado de las necesidades reales. Son o pueden ser más atentos a las tradiciones y saberes locales, pueden tomar en cuenta dinámicas locales del conflicto que son a veces muy diferentes de las dinámicas nacionales. Y además los gobiernos locales muchas veces se pueden establecer como agentes que pueden intermediar entre diferentes niveles porque tienen contactos más allá de lo local. También en lo local a veces hay más posibilidades de participación directa por la población. Sin embargo, también hay un montón de retos que enfrentan los gobiernos locales. Hoy en día la mayoría de los conflictos son conflictos internos que en gran medida afectan las poblaciones locales. Y no siempre hay la voluntad política por parte de los gobiernos locales de enfrentar estos conflictos y transformarlas. También hay límites del ámbito local para atacar las causas estructurales, el marco socioeconómico de muchos conflictos, donde se tiene que intervenir el nivel nacional. Y también tienen muchas veces competencias y también recursos restringidos, por ejemplo, competencias en materia de seguridad. Finalmente, en el nivel local, igual que a otros niveles de gobierno, hay muchas veces una cierta discontinuidad. Viene un gobierno local a implementar sus políticas, pero viene una nueva elección y muchas veces cambia ya la política. Entonces, para una visión de paz que debe ser una visión a largo plazo, eso también es un tema muy difícil. Bueno, ya para pasar finalmente a los instrumentos que tienen los gobiernos locales. Eso solamente son unas pautas, unas ideas que yo espero que en las exposiciones de los alcaldes que vamos a escuchar más tarde se van a complementar. Un instrumento puede ser de crear estructuras, diseñar políticas públicas y buscar recursos para poder realizar ellas. Crear instituciones y plataformas explícitas para el diálogo o implícitas. Introducir ejes transversales, por ejemplo, una política pública de jóvenes o ver también el tema de la promoción de paz cuando se planean espacios municipales. Apoyar la creación de iniciativas desde la sociedad civil y ofrecer capacitaciones a los funcionarios locales. Luego hay otro eje que yo he llamado manejar procesos, donde creo que se puede destacar la planeación participativa e incluyente para fomentar la legitimidad del mismo gobierno local. Una distribución de servicios públicos sin hacer daño, porque ¿quiénes son las personas que contratamos? ¿Cuáles son los barrios donde vamos a proveer servicios? En algunos países aquí ya empieza a materializarse el conflicto. Y luego, estimular procesos de colaboración y cooperación entre diferentes sectores, sector privado, sociedad civil e instituciones. Los dos últimos instrumentos que me parecen muy interesantes es buscar aliados. Hoy en día yo creo que eso es un símbolo también de la búsqueda de aliados, donde hay un intercambio entre diferentes experiencias para enriquecernos y aprender uno del otro. También se pueden buscar aliados a un nivel horizontal, por ejemplo, con otros sectores de gobierno, sean regionales, nacionales o hasta internacionales. Y finalmente, yo creo que es importante pensar más allá de lo local y generar impactos en un nivel nacional. Yo creo que hoy hemos escuchado el ejemplo de la alcaldía de Belfast, que yo creo que es un símbolo para esta conferencia también, y yo creo que desde lo local también tenemos que hacer conocer nuestras experiencias en otros niveles. Muchísimas gracias.
El tercer contertulio es Paz Colgan, quien ha participado en el diseño, suministro y evaluación de los programas a favor de la paz financiados por la UE y es el responsable más concretamente del Plan Europeo para la Paz y la Reconciliación en Irlanda del Norte. El señor Colgan es licenciado en Administración Pública y Filosofía y máster en Economía por el Trinity College de Dublín. Buenas tardes. Buenas tardes. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's always a pleasure to come back to El País Vasco, and thank you very much for having me. What I would like to do this afternoon is to reinforce some of the things that have already been said. I hope to take you on a little journey with me and tell you a little story. It's a journey through the peace process in Northern Ireland, but it's a particular part of the peace process. It's the peace process that goes beyond formal negotiations, as David referred to earlier. And it is, in a way, the peace process of the people. It's the peace process of the people that happens parallel to the formal negotiations and that keeps going even if the formal negotiations fall down. And that's the story I'd like to tell you here today. It is in a particularly well-defined context, and when I speak of local, like the previous speaker, I am talking about a territorial understanding of local, but I would also add the concept of communities. It is a community that we're talking about, and it is communities we are talking about here. So it is a well-defined context. There, geographically, is what it looks like. Most of you will know that for a long time when you heard of Northern Ireland, you only heard of bombings and killings and bullets and bombs. Thankfully, that's not the way it is anymore. It has been transformed, and we have been working at this for a long, long time, perhaps most formally in our programs for the last 15 years, but we have not finished it yet. There is a long way to go, and hopefully that is something I would like to share with you here today as well. In 1994, the first IRA ceasefire. Remember, from the beginnings of the 1970s up until 1994, 1998, about 3,600 people had died in a population of 2.1 million. 35,000 people had been seriously injured. We had 25,000 prisoners in jail, former combatants, paramilitaries. So in a society as small as ours, it had an enormous, huge impact. When the first ceasefire was announced in 1994, three people you will know well here, Ian Paisley, John Hume, and Jim Nicholson, along with Jacques Delors, who was the president of the European Commission at the time, said that if the peace holds, the European Union will not be found wanting. And so they put in place some funds, they put in place some programs, which were designed or intended to provide resources to address the legacy of the conflict. We have had 3 peace programs to date. The first one sought to address the immediate legacy of the conflict, and that was the impact that the conflict had had on our buildings, on our streets, on our bridges, on our cross borders, but also, and very importantly, on our economy. Tried to address that issue. In this, it is very different from the situation in the Basque Country, where you have a strong economy that has managed to survive despite the conflict. Very different in Northern Ireland. Our economy had completely sort of gone down as a result of the conflict. The first thing, legacy of the conflict, is to address some of these issues. The second peace program, which ran from 2000 to 2006, was looking at reinforcing progress towards a stable society and encouraging more cross-border cooperation. Also, for the first time, Peace 2 asked the question, what do we mean by reconciliation? What do we mean by peace between our communities? And this is something I hope to share with you just very shortly. The third program, which is where we are now, is looking to address specific practical ways of promoting reconciliation. And in this, a key role is being played by the local authorities, the municipal authorities, who are involved in the development of multi-annual plans
aimed at promoting good relationships within their communities, between their communities, and developing activities to engage at every level within their communities. They have a key role, and there is one of the key local dimensions to this peace process of the people that I was talking about. We are in the process of preparing for what will probably be the final peace program, Peace 4, which will start in 2014 and go to 2020. And here again, we are looking to continue to address the difficult, challenging issues of reconciliation between our communities, good relationships. Just to give you some sense of the scale of the projects, of the programs, they were enormous, really, about 667 million, with 15,000 individual projects from 1995 to 1999. The kind of things we did is what you would expect in a regional development program. But for the first time here, we also began to put in place partnership structures. Frequently, during this period, this was the only place where representatives of all the political parties met in a room to make decisions about what do we do with this money. Where does the money go? Where do we spend it? What sort of projects do we finance? And those partnership structures have stayed with us ever since throughout the subsequent peace programs. Peace 2 was a big program, 994 million euro, involving about 56 different implementing bodies at local, regional, and national level. And it had an extremely high element of reach. It continued the issue of economic development, addressing the legacy of the past, but went more in depth into the whole question of social partnerships at a local level, at social and local planning at a local level, at strategic planning at a local level. That will give you some sense of the scale of that program. It would have dealt with just short of 1 million individual participants. It had over 15,000 projects. So in a population of 1.1 or 2.1 million, it is possible to say that there was no home, no family, no village, no town that wasn't touched by it. So it reached right in. And these programs continued even when the peace process, the bigger formal peace process, broke down or stopped or failed to continue. It was, as I say, a program of enormous reach. The current program is much smaller, 333 million. Its focus is predominantly on reconciliation, and most of the funds that we have spent them through our local authorities, through these plans for building positive relationships and for reconciliation. We have also addressed the very difficult question of acknowledging and dealing with the past, in particular addressing the issues of victims, which from the beginning of the peace programs have always been a central point in what we have to do, and also continuing to work with groups of former prisoners who were released after the 1998 Good Friday Agreement and reintegrating those into society, but also using them as a resource in terms of civic leadership within their communities. We've also looked at the question of creating shared spaces. This means spaces that before were felt not to be safe, to actually reclaim them for the communities, and we've looked at the issue of building capacity for a shared future. Some of the examples of some of the projects, you can see this. If any of you have been to Belfast, you will recognize this. This is what is known as a peace wall. There are 40, well, it depends on how you count, but there are at least 41 peace walls in Belfast. They separate communities. You can drive up a street, turn a corner, and you meet a wall like this. It's intended to protect one community from the other. We really have been trying to take these walls down. It's taking us much longer than we thought. There's a lot of work to be done with the communities on both sides to take them down. We believe we are making a lot of progress. We have made some breakthroughs in certain areas, but there continues to be a major challenge in terms of dealing with this. This is an example of a project working with young people who, through their families, through their communities, have experienced the trauma of the conflict in one way or the other. And this is a project that, through counselling, but also through the use of drama, and I heard mention of the power of film, but also drama is another way of finding a way of
how do you find the vocabulary to talk about this? How do you find bridges to talk from one community to another about this? It is a very powerful medium and has helped us enormously. Another project. One of the biggest challenges we have is our housing is segregated in Northern Ireland. Protestants live over here, Catholics live over here. In our education is segregated. Catholics go to one school, Protestants go to another school. One of the things we are trying to do, and a big challenge for us, is to promote integration in housing and in education. Finally, the example, well, two more. One is about football. We have used sport quite a lot also as a bridge builder and a way of tackling issues of sectarianism and of racism and of building bridges within communities. This is my last example of a project. It's a physical shared space project. It's a bridge which we built in the beautiful city of Londonderry or Derry, depending on how you like to call it. And it's a footbridge, a pedestrian and cycle bridge. It connects an old army barracks with the centre of the city. It connects the Protestant part of the city with the Catholic side of the city. A lot of work was done with the communities on both sides to actually make this bridge work. We've been counting the number of people who have used it since it first went up in June 2011, and we've reached 2 million so far. We have not had one bad incident on the bridge. So it has transformed a city, helped a city turn around and look at each other instead of turning their backs to one another. Briefly, I'll finish with this, if I may. I mentioned that we asked ourselves, what do we mean by reconciliation? In Piece 2, we spent a bit of time thinking about this. And I've shared this with some of you before, but it is an integral part of our thinking in terms of our peace programs. We've come up with what we see as 5 key elements of what reconciliation means. The first step is to recognize that we have to stop killing each other. Recognize that we have to share this piece of land together. And that fundamental recognition that violence doesn't work is the first step towards reconciliation. We found that the second step, certainly in the case of Northern Ireland, and here we come back to the question of context, is to address the issue of social, economic and political change. We need political institutions, we need economic development, and we need social development in order to take advantage of the fact that we now have a peaceful society. The third step, and in our opinion, perhaps the most difficult of all, is acknowledging and dealing with the past. We have spent a lot of energy and time trying to deal with this in many different methodologies and ways. I've heard people today speak a lot about it, speakers speak about it, until you actually find the vocabulary. How do we talk about what happened? How can we share our stories in a way that is not threatening to each other? And how do we move forward? That is the key challenge, and it's where we are at the moment in Northern Ireland. It's one of the key things for us to try and do. I believe if we manage to get that, we will have reached a critical point in the peace process in Northern Ireland to say, yes, we have achieved something. But we have been working on this, as I say, for at least 15 years, not probably much longer than that, but at least through our program, 15 years, and it is still something we have not solved. Finally, 2 last points. If you manage to achieve that, is the question of moving towards the development of a shared vision. What does it mean for us to live together in this particular piece of land? What is our vision of our future together here? And hopefully to lead us finally to a radical change of culture and attitude in terms of the way we think of each other and the way in which we celebrate diversity rather than being partisan and indeed not trying to be neutral, but to accept diversity and celebrate diversity. Could go on a lot longer. I know I don't have the time. So thank you very much for your patience, and I look forward to engaging with you. Thank you. Gracias. Están siendo todos muy disciplinados. Esperamos que el señor Paul Rios también lo sea. Es seguramente el interviniente más conocido, más familiar para buena parte de ustedes, primero como miembro del Elkarri y ahora como director y portavoz de Lokarri, la Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta. Vizcaíno, de 39 años, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, Paul Rios fue impulsor, a través de Lokarri,
de lo que se dio en llamar la Conferencia Internacional de Ayete, celebrada el 17 de octubre de 2011 también en San Sebastián, 3 días antes de que ETA anunciara el cese definitivo de sus acciones armadas. Buenas tardes y gracias. Bueno, es que ricasco, yo me voy a sumar rápidamente a los agradecimientos que se han hecho desde la mesa por tener la oportunidad de participar en esta conferencia. Y bueno, yo a la hora de hablar sobre lo que es la participación local o lo que es el impulso local de la convivencia, yo no me puedo abstraer que al final, yo vivo aquí, entonces aquí tenemos una situación muy especial. Hace 2 años se produjo el final de la violencia de ETA, después se produjo lo que es la legalización de Sortu. Yo creo que eso ha hecho que se pongan las condiciones para un proceso de paz y que en estos momentos, pues en nuestro país, en nuestra sociedad, toda la ciudadanía tengamos una oportunidad histórica para tratar de resolver un problema que ha causado mucho dolor y tensión y enfrentamiento durante todos estos años. Yo creo que es importante, aunque sea, decir 2 cuestiones sobre lo que creo yo que pueden ser los grandes retos ahora que tenemos en el proceso de paz aquí en Euskal Herria. Me estoy pasando muy rápido, pero bueno. Tenemos 2 grandes retos. Uno es consolidar el proceso de paz y el segundo de ellos es construir la convivencia. Y como trataré de explicar, yo creo que lo que puede ser el impulso de iniciativas a nivel local y a nivel municipal puede contribuir a estos 2 retos, tanto a consolidar el proceso de paz como para construir la convivencia. Bueno, yo creo que hay que tomar un punto de partida que es reconocer que al nivel más básico se han generado muchos problemas, mucho dolor, mucha tensión durante todos estos años. Parece que cuando hablamos de cuáles han sido las consecuencias de todo lo que ha ocurrido, yo creo que es incluso razonable. Nos fijamos en la situación de las personas que más han sufrido, las que han sufrido un dolor completamente irreversible, pues como pueden ser las víctimas. Pero yo creo también que tenemos que reconocer que en niveles muy cercanos también ha habido heridas que han dejado su pozo. Por poner 3 ejemplos solamente, recuerdo una ocasión que asistí a una manifestación parecida a esta que os pongo aquí atrás, o a 2 manifestaciones, como es el caso, pues un hijo estaba grabando a su padre, que estaba en la otra manifestación, cada una manifestación distinta, y acabaron a tortas. También yo conozco el caso de una cuadrilla de amigos que hace aproximadamente 15 años se rompió y dejaron de ser cuadrilla. Los que pensaban de una manera se fueron por un lado y otros se fueron por otro. Y seguramente quién no habrá asistido incluso en su propio lugar de trabajo alguna vez a alguna discusión relacionada con todo esto. Pues eso al final también te va dejando heridas y va dejando cierto dolor, cierta frustración, incluso en algunos casos puede ser odio, otros sentimientos que también conviene abordar. Y yo creo que eso se ha dado mucho en los niveles locales. Entonces creo que uno de los principales objetivos que tiene que tener, al final lo que tratemos de hacer desde el ámbito local y municipal, es intentar en la medida que se pueda, pues tratar de poner las bases para que pueda haber una convivencia que discurra de una manera diferente, pues más respetuosa y por lo menos en la que evidentemente no pretendemos que nadie se haga amigo o que vuelva a ser amigo otra vez si dejó en algún momento de serlo, pero por lo menos que haya un mínimo de convivencia normalizada. Pero también creo que es muy importante también lo que se puede impulsar desde el ámbito local y municipal, en el sentido de que es importante generar dentro de lo que es el proceso de paz o de tratar de promover lo que puede ser la participación ciudadana en el proceso. Yo creo que, también ya se ha comentado algo en la mesa, al final hay muchos momentos de crisis, que incluso nosotros podemos estar viviendo uno, y en esos momentos de crisis yo creo que es fundamental que la sociedad esté participando, porque es que si no, no va a haber nadie sosteniendo el proceso de paz. Si las cosas en los niveles altos, ¿no?, con el triángulo que antes comentaba Katrin, si en el de los grandes líderes no hay avances, ¿qué pasa? ¿Se desmorona todo? No, yo creo que ahí puede haber una aportación importante, pues tratando de promover lo que es la participación ciudadana, y ahí desde el ámbito municipal se puede hacer mucho. Pero también hay que olvidar, y también lo que mencionaba antes Katrin, que es que no se puede simplemente promover la participación ciudadana después de que haya un acuerdo de paz. Es que al final los destinatarios de un acuerdo de paz no son ni los líderes políticos, ni los gobiernos, ni en nuestro caso es ETA,
es que el destinatario de un proceso de paz es el conjunto de la ciudadanía. Entonces, para que haga suyo los resultados, le tienes que implicar desde el primer momento, y por eso creo que hay que trabajar en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, yo considero que desde las entidades locales, y más concretamente los municipios, se pueden hacer iniciativas que vayan en este sentido, tratando de impulsar iniciativas para ser que los municipios y a nivel local sean agentes activos de construcción de la paz. Creo que de esta manera, desde el nivel local y municipal, se pueden hacer muchas cosas para tratar de sanar las heridas que se hayan podido producir, para intentar recuperar las relaciones, que se vuelva a reconstruir una manera de convivir con respeto al diferente. Pero también creo que es muy importante la labor que pueden hacer de intermediarios entre lo que puede ser la ciudadanía y los líderes políticos. Por ejemplo, en este momento, que antes os decía que igual estamos en un momento de crisis en nuestro proceso de paz. Pues yo, ante esta situación, siempre me acuerdo de una cosa que nos dijo Harold Wood, el pastor protestante que fue junto a Alex Reid, uno de los testigos del desarme del IRA en Irlanda del Norte, precisamente en un encuentro nos lo dijo, en el que también estaba presente Pat, que claro, que en los momentos de crisis, en los momentos de dificultades, el que la sociedad participe, esté hablando, esté intentando llegar a consensos, que esté poniendo las bases para mejorar la convivencia, eso va generando una corriente de fondo, no sé, como estas placas tectónicas, ¿no?, que dicen que se mueven casi por debajo sin que nos demos cuenta, que eso va ayudando a que también pues, los líderes políticos vean que hay un deseo de la ciudadanía de que quiere que sucedan cosas, de que haya avances, de cosas positivos en el proceso de paz. Y bueno, pues impulsamos esa participación ciudadana, creo que estamos poniendo las bases para que el proceso de paz siga en marcha y para que pueda haber nuevos pasos. Con todo el respeto, porque sé que aquí hay muchos representantes de partidos políticos, pero lo cierto es que si desde la ciudadanía no hay ningún tipo de preocupación ni ningún tipo de participación, tampoco ellos reciben ningún incentivo para tratar de resolver los problemas, ¿no? Hay que pinchar un poco ahí pues, para que se vayan dando pasos hacia adelante, ¿no? Y claro, esto es lo que nosotros hemos intentado hacer ya desde hace muchos años, con iniciativas distintas a nivel local y municipal para tratar de promocionar lo que es la participación ciudadana. Yo quiero aclarar que hay muchas herramientas al final que se pueden poner en marcha, y ya se han comentado algunas, para fomentar la convivencia. Se pueden hacer desde cursos, actividades culturales, también como la que nos ha enseñado antes Pat, congresos, reuniones. Nosotros, sobre todo, lo que intentamos trabajar es espacios donde personas diferentes puedan participar, puedan conocer ideas diferentes, de esa manera también se puedan curar ciertamente las heridas o superar los prejuicios que se han acumulado durante estos años, y que a partir de ahí también pueda dar algún resultado respecto a la comunidad. Y claro, en nuestra experiencia lo que hemos comprobado es que hay tres grandes retos que tenemos, y muy especialmente en nuestra sociedad, para tratar de poner en marcha estas experiencias de participación ciudadana a nivel local. No sé si me estoy pasando. Vale. Que son concretamente el pluralismo, dar más importancia al proceso que al resultado, y la cuestión de cómo generar un efecto multiplicador. Primer tema, el del pluralismo. Todos los que seáis representantes de algún ayuntamiento sabréis lo que supone poner en marcha una iniciativa y encontrarte que en esa iniciativa solo participen o los míos o los más cercanos, y que haya sectores sociales y políticos que no participen en esas iniciativas. Y eso está ocurriendo. Nosotros estamos trabajando en algunos ayuntamientos a día de hoy y hay grupos políticos que deciden no participar. Claro, la pregunta está, entonces, ¿dónde está el valor de este tipo de iniciativas? Si una parte de la sociedad falta, si no se puede escuchar otros relatos. Claro, nosotros lo que hemos comprobado es que tiene que haber algún tipo de colaboración entre los ayuntamientos y luego lo que nosotros denominamos, muy entre comillas, las buenas personas. ¿Y quiénes son estas buenas personas? Personas que viven en un municipio, que tienen relación con todos los sectores sociales y políticos, que tienen capacidad de generar confianza. Y esas son las que pueden hacer que distintos sectores se vayan sumando y que realmente se pueda ganar en pluralismo
dentro de las iniciativas que pueda haber de participación. Pero en todo caso, aunque no sea posible conseguir ese pluralismo, yo sí quiero animar a que se trabaje y se pongan en marcha iniciativas. Hay que trabajarlas con honestidad y con transparencia, con los que quieran participar, y eso sí, dejando las puertas bien abiertas para que los que no han participado o no quieren participar en algún momento puedan sumarse. El segundo reto, dar más importancia al proceso que al resultado. Yo he sido el primero que me he empeñado, cuando hemos hecho iniciativas de participación ciudadana a nivel local, en que todo aquello tenía que terminar con un acuerdo entre los participantes. Yo lo que quiero resaltar es que hay que dar importancia al proceso, a hablar, a empatizar, a conocerse, a que se vayan construyendo relaciones, que no nos obsesionemos en que queremos que de todo el trabajo que hagamos salga un papel. Lo que queremos es que también haya un cambio en las actitudes, ¿no?, que también se ha comentado antes. Y en tercer lugar, claro, el gran problema, y con esto termino, ¿cómo generar un efecto multiplicador? Porque también a nosotros nos ha ocurrido que hemos puesto en marcha una iniciativa de participación ciudadana en una localidad, han estado 20 personas, ha sido una iniciativa fantástica donde han ocurrido cosas mágicas de personas que estaban enfrentadas muy duramente hace unos años, empiezan a comprenderse y a entenderse, pero claro, estamos hablando, imaginaos, de 20 personas en una población de 10.000 habitantes. ¿Cómo llegas a los otros 9.980? Entonces hay que pensar también en que hay que buscar alguna manera de que esas iniciativas se transmitan, se dan a conocer. Creo que luego va a intervenir el alcalde de Rentería y ese es un buen ejemplo de cómo se puede transmitir luego a la ciudadanía un trabajo que se hace a nivel local, ¿no?, y al conjunto de la ciudadanía. También hay otras experiencias en las que pues se ha tratado de comunicar. Pero también nosotros hemos conocido experiencias donde hemos juntado, como os decía, a personas que han tenido esa experiencia maravillosa, pero prácticamente no se la han contado a nadie. O no la han contado en su sector político, en su entorno, en su familia, a sus amigos. Entonces, eso al final se queda en nada. Entonces, tenemos que encontrar alguna herramienta también para que eso se extienda, que se vaya generando más participación y que también eso sirva pues, de cierto ejemplo, de cierto acicate, para que a nivel local las cosas vayan mejorando, pero como os decía al principio, para que también los líderes políticos vayan percibiendo que hay otra manera de hacer las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si tenemos micro. Las únicas preguntas que no valen suelen ser las que no se hacen. Es mejor hacerlas que llevárselas a casa sin preguntarlas, lo dice una periodista. No, pues yo sí me voy a animar a hacer una y con eso terminamos la mesa redonda. Yendo más allá de Euskadi, ustedes han trabajado, ustedes tres, en conflictos que tienen mucho que ver, o al menos tienen un componente importante vinculado con el subdesarrollo de las comunidades en las que ustedes han trabajado. El señor Pat Colgan citaba las diferencias económicas, los problemas económicos que ha habido en Irlanda del Norte. La crisis económica global se está convirtiendo en un problema irresoluble a la hora de abordar la resolución de conflictos armados, particularmente enquistados y en situaciones infradesarrolladas. Pues yo creo que la falta de recursos, digamos, para poder abordar determinados programas y determinadas iniciativas. Desde lo local. Desde lo local y desde lo supralocal. Pues yo puedo solamente hablar de mi propia experiencia y obviamente la crisis económica financiera que estamos viviendo es muy grave, pero también a veces me parece que puede hasta ser una discusión un poco eurocentrista. Quisiera tan solo dar un ejemplo. Hace muchos años yo estaba trabajando con la cooperación de desarrollo alemana en un proyecto en Burundi, un país en África del Este que ha vivido una guerra civil muy horrible y donde hubo un programa entre dos comunidades que me pareció muy interesante, donde se trató de intercambiar experiencias, cómo vivía una comunidad la guerra y otra comunidad, porque
comunidad hubo mucha violencia entre los vecinos y en la otra no. Entonces se trataba de ver por qué una comunidad había sobrevivido mejor, digamos, y con menos violencia que la otra. Ahora la pregunta para ver cómo afecta la crisis económica este tipo de programas, yo creo que no tiene ningún efecto. Aparte tal vez que en el país donante, que en este caso era Alemania, que apoyaba este tipo de intercambio, tal vez pronto habrá menos recursos para financiar este tipo de proyectos. Certainly the economic crisis has had a very significant impact on the complexity of the conflict situation, the peace process in Northern Ireland. I think in a number of ways. Number one, it puts pressure on public authorities in terms of their public expenditure. We are living in an era of austerity, and expenditure on key services such as education, such as social care, such as health, come increasingly under threat. And the second point I would make is that there are pockets of serious disadvantage in most communities, and certainly in Northern Ireland and in Ireland there are clearly identifiable pockets of disadvantage where there is low levels of educational attainment, low levels of educational participation, and as a result or address some of the socio-economic factors. I think also just in terms of the amount of political attention that is available to be paid to it, but also in terms of the political reward that is potentially available for addressing it, if there is an issue which is considered more important. But I also think, from my own experience, I worked for 3 years in northern Uganda, a very, very different context. But I think one of the things we saw very clearly there, after the end of the conflict within the territory of Uganda, it got displaced elsewhere, were just the opportunities, economic opportunities that arose. And you really saw the area start to grow and to flourish as trade took off, as new relationships started to be built with the capital. And I think we see similar in some ways in our work currently in Kashmir, where trade across the line of control between Indian and Pakistani sides of Kashmir, although growing slowly, has been a really important factor in helping to build relationships there. Pues muchas gracias a los cuatro. Efectivamente han sido ustedes muy disciplinados y eso dará pie a que el siguiente coloquio, pues bueno, disponga del tiempo preciso también para intercambiar consideraciones con ustedes. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias.